El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. El dorado es el color del oro. Hay quienes ven en esta tonalidad la máxima belleza, el valor de la suntuosidad, la forma de la elegancia. En este viaje por el alto occidente de Caldas y norte de Risaralda, he comprendido el valor del trabajo en comparación con el valor del oro. Pues no es una barra pues, directamente de una planta de estas, pero más o menos de esa misma manera sale el tenor de lo que es la planta, de lo que estamos hablando en este momento, que es el oro libre. ¿Entiendes? Sale la barra directamente de una planta. Para producir esa laminita de oro que tuve entre mis manos, se debieron extraer 5 toneladas de material del interior de la montaña. Algo así como el trabajo de 10 mineros a lo largo de una semana seguida. Tanta tierra removida, tanta energía invertida, tantas manos ocupadas para que alguien se cuelgue una laja en el cuello o se ensarte un anillo en los dedos. Y a pesar de estar lanzando esta pregunta, la suntuosidad o la futilidad de las joyas no es algo que ahora me preocupe para esta serie documental. El día que estuvimos en el rescate de los mineros ahogados junto al Cauca, el comandante de bomberos de Río Sucio me arrojó la pista para el siguiente paso en este viaje. Toda la zona occidente de Caldas, pues la actividad minera es uno de los factores que genera económicamente el sostenimiento de muchas comunidades, tanto indígenas, afros, como otro tipo de comunidad normal. Así que este capítulo empieza confesando mi interés. Lo que sí quiero comprender es el valor de los colores de la raza que convergen en el oro. El sol caía diagonal sobre el camino. Un minero llamado Jesús Moreno me llevaba a un cúbico cercano al poblado del Guamal. A diferencia del cúbico que conocí en el resguardo de San Lorenzo, este estaba más tecnificado. Un motor de control eléctrico al que llamaban pluma subía y bajaba los baldes de material y a los mineros. En el fondo había cableado para la luz y para las motobombas que sacaban el agua. El tronco que aún ya dejado, ¿ves? Ya que todas las pinzas ya están todos llenos de piedra. Ah, les han puesto esa piedra arrumada. Es que se va arrumando de piedra, ¿no? Para que, por ejemplo, este túnel ya se llena de piedra, así como de una porque no se fonde. Claro, ese es un trabajo que ustedes mismos hacen. Todos esos mineros eran del Guamal, casi todos afrocolombianos. Un día antes de haber bajado a este cúbico, conversé con Jesús Moreno en la puerta de su casa, ahí en el Guamal.
Me contó que había aprendido el oficio de minero de manos de sus papás. Luego le pregunté por sus logros. Más o menos con la minería. Bueno, He levantado 7 hijos. eso le iba a preguntar, que usted con la minería finalmente, ¿qué ha obtenido? Pues con la minería medio arreglé esta casa. Pues cuando yo tomaba mucho trago, un mujeriego. Y levanté los hijos y como 6 o 7 nietos que hay. Jesús me explicó que la vida de un minero informal era un frecuente devaneo en los extremos. Tienen todo o tienen nada. Cuando hay una mina por aquí se ve la plata, en trago, de todo. Usted con una mina, cuando hay una mina buena en La Felisa, por ejemplo, ahora que estuvo la mina cuando ya está la mina en Flecha, eso la gente, se ve la plata, la gente en cantina, pero más se gasta la gente la plata en cantina y en ropa. Apenas revienta una mina, al tendero le va mejor que nunca. Claro, es que la gente... Al cantinero, el cantinero hace su Sí, porque su por ejemplo, diciembre. no, porque por ejemplo usted tiene una mina, por decir algo, yo tengo una mina, tengo 10 o 15 trabajadores, o 20. Como eso se trabaja por mitad limitada, y en la semana cada uno le da un baldadito, lo saque como lo quiera, entonces usted tiene el cuadre. Porque por ejemplo, si usted en estos momentos abre una mina que se da que usted, pues yo no quedé allá, no trabajé allá. Sacan 500 diarios los trabajadores. Porque no ve acá por 1 kilo diario y eran para ahí 40, 50 trabajadores. Entonces, ¿cómo no va la gente a beber? Porque usted, por ejemplo, tiene una mina. Por ejemplo, yo tengo una mina. Yo me gasto hoy 1.500.000, 800 o más. Yo sé que eso al otro día lo saco, lo recupero. Eso se puede poner medio sucio. Pero estábamos... No, pues yo ni nada. El problema ahí es cuando la veta se acaba. Que la veta se le acaba, usted comienza a gastar y a gastar porque cree que no le va a acabar. Entonces cuando ya la veta se acaba, se queda usted en nada. En ese cúbico del Guamal, la situación no era la mejor. Jesús picó y picó la roca para mostrarme el oro. Nada encontró. En un frente más allá, otro afro me permitió verlo picar la pared. Me puso a recibir el material en una batea. Lo lavó. Al final vimos unas moticas. La gente dice de que vea, eso sí tuvo plata y que todos ustedes minas buenas y que claro, como usted es pobre ahora, que no lo hubiera gastado, ahí tenía la platica. Es que la plata, eso se va. Como usted la coge, la gasta y si usted está enseñado a gastar, usted coge un peso o dos y como se va pelado. ¿Hay mineros con plata o no, don Jesús? Pues de 100 uno y 1000 ninguno. Pues minas de aluvión. Uno que resbala y queda acá. Se le botaba plata, el traguito y las mujeres pues llegué a una mina, las mujeres son detrás de usted, que lo buscan. Y hay una mina, vaya a decir mujeres, y usted don por aquí, don por allá. Cuando ya se acaba la mina, ya nadie sabe quién es usted.
Nadie más lo vuelve a buscar. No, los amigos hasta ya no vuelven a saludar. Usted tiene una mina buena y todo el mundo es como está, sucio, que para dónde va, que cuando voy por un baldadito. Esa idea de recuperar mañana lo que gasté hoy ya me la habían contado en este viaje por el alto occidente de Caldas y norte de Risaralda. Los mineros del Cúbico de San Lorenzo me dijeron más o menos lo mismo, aunque en un sentido menos optimista. Por aquel jornal, lo que llamamos nosotros jornaleo en las fincas, es muy duro, porque ya tienen sus empleados, y tras de eso son unos jornales muy poco remunerados. Que usted se gana 14.000, 15.000 pesos, haga la cuenta. Para usted ganarse 72.000 pesos en la semana, tiene que trabajar desde el lunes hasta el sábado, si se le dan toda la semana. Y no alcanza para usted sostenerse, sostenerlo, como le digo, los gastos de los niños, no alcanza, es caso para medio comer. Contando que de pronto el patrón no le diga a usted, señor, a usted no le puedo dar trabajo sino 3 días o 4. Ahí está, en cambio en esto es una aventura. Puede que hoy nos vaya mal, mañana venimos, de pronto nos va bien, con eso solventamos lo que nos fue mal. Eso es lo que hacemos nosotros en esto. Cuando nos va mal, hay una suertecita, solventamos lo que quedó cortico. El parejero Octavio Mora también invocó la suerte, la posibilidad de tener mañana un día mejor. Llegó a las 7 y son las 11:30 y sacó 3 décimas. Como puede que en un día no saque nada. Hay veces que no saca uno ni la décima. Hay veces que no saca uno ni la décima. Ya ahí está el que también lucha con esto, que diga. Hay veces que ni la décima saca uno de ellos, como también se puede sacar 10, 15 o 20 décimas en el día. A uno de suerte y por ahí se encuentra uno, lo que llamamos nosotros por aquí seco, ya sea un grano. Una piedrita grande. Sí, una piedra grande de 2 o 3, 4 o 5 gramos. Yo he llegado a trabajar y, por ejemplo, a las 8 y a las 9 sacamos un grano de 7 gramos. Pero eso es una rareza. En su casa de Río Sucio, el historiador Álvaro Garner situó el origen de este comportamiento en el cruce de costumbres indígenas y africanas. Son culturas animistas que creen en la magia de las cosas, que creen que las cosas tienen vida y además que las fuerzas de la naturaleza, en la medida que ellos no las podían explicar científicamente, les daban un carácter mágico sobrenatural. Entonces cada fuerza de la naturaleza se expresaba y se expresa a través de seres sobrenaturales que nosotros comúnmente llamamos mitos. En el caso del oro hay un mito muy definido que es la Madre Vieja, que parece ser más de carácter africano y se da más en las minas de aluvio, en los aluviones de tierra caliente, y la Madre el Agua, que parece ser de origen indígena, que se da más en los aluviones de tierra templada o tierra fría. En ambos casos es una mujer que tiene la vestimenta como la lama, como el musgo del río, que vigila y protege ese oro de la avaricia, de la codicia, que aquel campesino nuestro le denominaba envidia. Entonces, si usted es minero y explota una mina con el afán de enriquecerse, el oro se le esconde. Se lo esconde la Madre Vieja o se le esconde la Madre del Agua y todo eso, y va a quedar siempre pobre. Entonces usted tiene que buscar el oro y no lo puede almacenar, no lo puede atesorar, tiene que ponerlo en circulación. Entonces, hoy en día, cuando usted saca un buen oro,
mientras usted no se lo gaste en mujeres, en comida, en bebida, en parranda, no puede volver a la mina, porque si vuelve, no va a volver a encontrar oro. Entonces, y siempre llega usted a la mina con la creencia de que lo que va a sacar la próxima semana va a ser mucho mejor que lo que sacó la semana pasada. Por eso el minero es siempre optimista, por eso el minero siempre vive contento. Por eso aquí en Río Sucio, en Supía, en Marmato, la gente le habla sonriendo, la gente le habla relajada, tranquila, contenta, porque siempre está pensando que el día de mañana será mejor que el día de hoy, y eso es una herencia netamente minera. Muy rico y muy sabroso. Según Garner, el mismo mito de la Madre Vieja y de la Madre Agua cimentó una justificación moral de la tragedia de los 15 mineros en el Cuico junto al Cauca. Y por ejemplo, en la tragedia de los mineros del Playón, claramente se vio configurado el mito, porque en el habla popular de Río Sucio, o en las creencias populares de Río Sucio, días después de la tragedia, cuando inclusive no habían acabado ni de rescatar los cadáveres, ya se estaba hablando de que a esos mineros los había matado la ambición, porque decían que habían encontrado un gran bloque de oro, que se pusieron a trabajar en su extracción, y resulta que ese bloque lo que estaba haciendo era las veces de tapón, conteniendo las aguas del río Cauca. De modo pues que cuando los mineros se hacen a ese gran bloque de oro, que es decir que ya era de ellos, se entra el agua del río Cauca, inunda el socavón y los mata. Entonces ahí está toda la creencia en plena vigencia sobre el carácter mágico de la explotación del oro. Años que tengo yo, 100 años que yo he vivido, soy dueño de 20 minas y tengo 4 molinos, sacando oro por arrobas, pues quién se va a envejecer, cada semana que pasa estoy cambiando mujer, por eso vivo contento, por eso no siento el tiempo. Tengo minas en La Palma, en San Pedro y en La Mona. Allá monté una cruzada y ya salí a La Llorona. No me digan que estoy viejo, pues eso no me lo digan. Yo diario me pinto el pelo y arrugas pa' la barriga. Por eso vivo contento, por eso no siento el tiempo. Ahora me siento nuevo, trabajo sin compasión. Ya me cambiaron los ojos, las piernas y el corazón. Tengo pulmones de acero, ahora resisto mucho. Me sacaron el húmero que me dé vuelta al bazuco. Por eso vivo contento, por eso no siento el tiempo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El Alto Occidente de Caldas fue la región del corazón de Colombia en la que con mayor fuerza y naturalidad se configuró el mestizaje. Primero fue la llegada de los españoles, luego la de los mineros alemanes e ingleses, y en el interregno el poblamiento con esclavos africanos. Hay que tener en cuenta que el mestizaje empieza desde el momento en que los españoles ponen pie en América. ¿Por qué? Porque los españoles aprenden a hacer lo de los indígenas, pero con su estilo, y a la vez los indígenas y aprenden a construir, por ejemplo, sus casas con estilo español, pero con materiales que se veían aquí. Entonces, por ejemplo, es cuando se da la gran mezcla entre el bareque indígena y la tierra apisonada o la tapia española. Y se sustituye la paja indígena o el chamizo indígena, la hoja de palma indígena,
por la teja española. Entonces, fíjese que ya encontramos un mestizaje y lo mismo en las comidas. Entonces, ya digamos que a comienzos del siglo XIX, que es cuando empieza la migración en forma de ingleses y alemanes en especial, pues ya había un proceso de mestizaje tan grande que el pueblo de indios de Supía estaba prácticamente desaparecido y ya tenía un altísimo componente etnoafricano, en primer lugar. En segundo lugar, ellos vienen también a hacer otro adición a ese mestizaje cuando empiezan a casarse o a unirse o a engendrar hijos con mujeres de la región, que sabemos que eran indígenas o mestizas o negras o mulatas, y hay referencias de las cuatro. Estos mineros alemanes e ingleses, además del desarrollo tecnológico que trataron de implementar acá, también compartieron o irrigaron algún hecho cultural específico, alguna tradición, algún rito, algo que tuviera que ver con el asunto de la minería. Sí, pero no en la medida en que uno lo creería, más que de la minería de lo cultural. ¿Por qué? Porque los que se casaron acá, se casaron con mujeres bautizadas como católicas. Como ellos generalmente eran o anglicanos en el caso de los ingleses o luteranos en el caso de los españoles, para ellos poderse casar, la iglesia les concedía una dispensa especial que era el matrimonio extra ecclesiam, o sea, por fuera de la iglesia, en la cual ellos se comprometían a permitir la educación de los hijos en la religión católica, lo cual implicaba una serie de prohibiciones como era el aprendizaje del idioma, la transmisión de las culturas y de las costumbres. Sin embargo, se lograron filtrar cosas. Entre esas, un sistema de creencias en demonios y fantasmas. Se sabe que los mineros que vinieron de Clausthal, del Oberharz, ellos tienen o tenían una serie de creencias, de un conjunto de creencias, eran también animistas, en el estilo alemán, pero válidamente animistas, que se trasplanta aquí, y eso de alguna manera puede haber estimulado el reforzamiento en la creencia del diablo del carnaval. Porque hay una tradición oral familiar que habla de dos primos que dejaron ambos familia acá, que por los lados del Halloween, que en esa época no existía como tal, sino en las noches más oscuras, pues para no ponerle fecha a eso, se escondían con un gran calabazo labrado que iluminaban por dentro, y cuando veían que pasaba alguien en la oscuridad del camino lo asustaban con eso. Fíjense que hay toda una serie ya de referencias de carácter mágico ahí, de creencias que se entroncan con las que nosotros tenemos actualmente en un más allá, en los espantos, en todo eso. También detalles en la comida y la culinaria. Las comidas en esta zona son más espesas. ¿Por qué? Por los conceptos de salsas que nos legaron españoles e ingleses. Hay una gran afinidad con el dulce, no solamente por el cultivo de la caña y la producción de una bromatología indígena muy arraigada, sino por el gran gusto por el dulce que estos mineros trajeron. Y una curiosa necesidad de transformar los apellidos europeos. Había un intento de españolizar los apellidos, de españolizar los nombres. Entonces, por ejemplo, todos los William terminaron llamados Julián. Y, por ejemplo, un inglés que vino, que se llamaba William Koch, en la partida de matrimonio de él en 1832, aparece como Julián Gallo. A
Al mismo tiempo que estos europeos buscaban el amerindio, los pueblos indígenas caían bajo la persecución de los gobiernos locales. Los políticos de Río Sucio y de la zona o de todo Caldas fueron bastante insistentes con que los resguardos fueran disueltos para esa época que tú mencionas. Estamos hablando de 1940, del 40 al 60 había una necesidad de los políticos de disolver los resguardos porque había un interés muy fuerte de entregarle esas tierras finalmente pues como a sus afectos políticos, ¿cierto? A las personas de su afecto político, y también pues porque planteaban que el resguardo finalmente generaba un retraso organizativo, generaba un retraso pues en la inversión, los bancos no hacían la inversión, bueno, había una serie de situaciones ahí difíciles o complicadas finalmente pues políticos, ¿cierto? Porque a medida que tenía fuerza el cabildo disminuía la fuerza de los políticos, ¿cierto? Entonces había, digamos, desde ese entonces la confrontación. Los partidos liberal y conservador lograron persuadir a muchos indígenas de que dijeran públicamente que eran campesinos, que ser indígena era vergonzoso y antimoderno. De esta manera, la política tradicional desvirtuó 2 de los 4 resguardos de Río Sucio. Los resguardos de acá fueron disueltos sobre todo el de Escopetera y el de San Lorenzo fueron disueltos, pero para los años 60. El resguardo de Cañamomo, Loma Prieta y el resguardo de la montaña jamás fue disuelto. Nunca fueron disueltos, a pesar que estuvieron disminuidos pues a una mínima expresión de, pues finalmente de estigmatización, de desprecio, de ignorar finalmente la autoridad indígena, de ignorar que había un territorio étnico. Quienes sí mantuvieron la unidad de territorio desde su llegada hasta la actualidad fueron los afro. Buena parte de los que llegaron al alto occidente de Caldas como esclavos de europeos se asentaron en el Guamal, un pequeño poblado a 5 minutos de Supía, precisamente donde vive el minero Jesús Moreno. Guamal es un asentamiento afrocolombiano que está aquí a 1 kilómetro de Supía desde 1712. ¿Por qué vinieron? Pues porque Guamal, que no existía, era simplemente como una especie de espacio físico vacío, permitía que se asentara alguien ahí. Un español vino y se asentó con 40 esclavos negros, dice la historia, chicos y grandes, dice el documento. Y eso lo fue enriqueciendo con gente que trajo primero de Esmeraldas, Ecuador, y después los trajo de Quibdó. La formación étnica, uno mira ya la población guamaleña, y unos son un tipo negro, alto, esbelto, y otros son un tipo de baja estatura, robusto, de cuello pegado. Parece que son descendientes de 2 tribus africanas distintas, sin embargo se han mestizado ellos mismos ahí. Guamal está situado a orilla de la carretera que de Río Sucio lleva a La Felisa. Esa gente tiene una serie de manifestaciones interesantes que se les aplicaron en el siglo XIX y hoy en el siglo XXI están. Por ejemplo, todos son liberales, todos son católicos, nadie se casa y la comunidad permanece organizada, estructurada, es un pequeño caserío donde hay una cantidad de manifestaciones ya de otro tipo, gastronómicas, relatos, espantos, mitos, leyendas que son recogidas de la gente que ha pasado por ahí. Entonces, la tradición oral se han aplicado a los de otros. Entonces, es rico en eso porque por lo menos han recogido las manifestaciones de otras personas, de caminantes, de viajeros, y se las han aplicado a ellos mismos. El tiempo cruzado por blancos europeos, criollos o mestizos, indígenas y afros, erigió al municipio de Río Sucio como gran epicentro cultural del alto occidente de Caldas.
Y ese criollo hay que mezclarlo mucho más porque es caucano, español, caucano, con elementos antioqueños, etcétera, ¿cierto? Entonces, y además negro. Etnoafricano en Quiebralomo, en Guamale, etcétera, ¿cierto? Sí. Entonces, hablamos de una cultura que es netamente mestiza, que tiene una particularidad que la hace única en Colombia, es que reconoce su trietnicidad, especialmente a través del Carnaval de Río Sucio. ¿Por qué? Porque las investigaciones que se han hecho sobre esta fiesta muestran que hay partes que son fácilmente reconocibles como europeas, otras que lo son como africanas y otras que las son como indígenas. Entonces, aquí, digamos, hay una parte política y de identidad que habla de lo indígena, pero en el fondo también se reconoce ese mestizaje. El Carnaval de Río Sucio puede ser la más importante celebración cultural de entre las muchas que se realizan en Caldas, Quindío y Risaralda. Por su diversidad y antigüedad, no tiene parangón en esta región y puede estar a la altura del Carnaval de Barranquilla y del de Blancos y Negros en Pasto. En Río Sucio, cada 2 años, durante los primeros días de enero, la fiesta gira en torno a la figura del diablo, a la chirimía negra indígena y a la bebida del guarapo. Fuera de cámara, Álvaro Gardner me explicó que la centralidad de la figura del diablo se debía a que durante la evangelización los curas católicos asociaron las deidades locales a la maldad del diablo, pero ni los indígenas ni los afros vieron en sus deidades tales hechos de maldad. Para más peso, en los autos sacramentales con que evangelizaban, el diablo se leía como una figura burlesca que llamaba a la juerga y a la ebriedad. De ahí la importancia simbólica del guarapo. Su origen tuvo que ver con la llegada de los españoles. Sí, bueno, salud. Nadie le sostiene. Salud. 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 Hay que tener en cuenta que en esta zona la bebida ritual y la embriaguez ritual, es decir, no se emborrachaban como nos emborrachamos hoy en día por pura lúdica y por perdernos, sino porque eso tenía una manera de entrar en contactos con las fuerzas de la naturaleza, especialmente en el culto a la tierra. Se hacía era con chicha de maíz. Cuando llegan los españoles, por la necesidad de dulce que tenían los españoles, pues traen la caña panelera. Entonces empieza un lento tránsito de la sustitución de la chicha por el guarapo, pero en el fondo sigue siendo el culto a la tierra y en el fondo sigue teniendo un carácter de bebida embriagante. O sea, que se pasa del maíz a la caña de azúcar. Se pasa del maíz a la caña de azúcar, aunque hay partes acá todavía donde usted puede encontrar chicha de maíz. ¿Cuál era el sentido original, espiritual o religioso del guarapo? Inicialmente de la chicha de maíz era lograr como una especie de liberación del espíritu, de trascendencia a través de la embriaguez. Es decir, obraba la chicha y luego el guarapo como una especie de drogas alucinógenas o ilusiógenas que permitían el contacto con los espíritus. Al mestizarse, se pierde ese carácter religioso y no queda sino la borrachera monda y lironda, que era lo que se quejaban tanto los españoles, sin entender que los indígenas de esa época todavía tenían un carácter sagrado. Sin embargo, para el indígena y para el mestizo riosuceño, el guarapo sigue teniendo carácter mágico ritual y carácter religioso. El mágico ritual es en el carnaval. El carnaval es como el momento en que el guarapo sale a flote, se hace parte de la sociedad y la sociedad se emborracha simbólicamente con guarapo, pero llega un momento en que
el último día del carnaval es enterrado en la plaza de abajo un calabazo con guarapo para simbolizar que ha perdido su poder embriagante y que se debe volver a la normalidad. Fíjese que hay una relación mágico-religiosa porque usted podría perfectamente al otro día del carnaval tomar guarapo sin problema y emborracharse, pero no. El mensaje es colectivo, ya no hay más bebeta. Una tarde de domingo fui al estadero de guarapo más popular de Río Sucio. Le dicen las marujas o las guapachas. Buenas. Allá arriba en guarapo. Sí, claro, aquí es la propia. Ah, bueno. Vengo a tomarme un guarapito en cámara, a ver. De la famosa guapacha. ¿Ah, sí? Duro, es bueno. Ah, bueno. Buena divisa. Para esa parte de atrás, miren, era para tu tía. Bien buena. Ah, para hacer su pía. Una toma bien elegante le hacen ustedes ahí. Las dueñas son 2 hermanas y está situado en la vereda Cipirra, un poblado contiguo al centro de Río Sucio. Buenas. Vengo a tomarme un guarapito. No, a usted no, tranquila, pero a mí sí. Gracias. A mí, a usted no, tranquila. A usted no. Tranquila, es a mí. Tranquilo. Que pueda probarlo. Sí, es a mí. Que pueda probarlo. Muy bien, que pueda probarlo. Este es de nosotros. La chicha indígena. Chicha indígena. Sí. ¿Y por qué le dicen guarapo? Porque sacado de la caña. Guarapo de la caña. La caña. Esto es muy poderoso. Sí. Yo soy de fama nacional. Cuando uno va... Tranquilo, señor, no, usted no sale en cámara. Si no quiere que salga, no, tranquilo. Tranquilo. Mire pues, cuando uno va a los pueblos de Antioquia, lo primero que le tiene a uno es, señores, trajeron del guarapo. No te preocupes. Porque a la gente de Antioquia le gusta mucho la chicha de acá de Río Sucio. Le gusta mucho el guarapito. Y aquí, ellas son 2 hermanas, Rosa y Maruja. Son conocidas como las marujas. Las marujas. Sí, aquí este sitio de acá. Ah, ya. Como las marujas. Aquí se toma guarapo de hace un tiempo acá. Y este guarapo de acá, no hay necesidad de echarle nada. Porque usted le echa cerveza gaseosa, lo daña. Así es purito, es puro. ¿Si le echan qué? Cerveza gaseosa se daña. ¿Cerveza gaseosa? ¿Solo le echan cerveza gaseosa? Y gaseosa para arreglarlo. Ah, pero ya. es mejor así solito. Pero mejor solo a cuero Así es cuero limpio. El estadero está dividido en 2, una zona preferida por campesinos entrados en años y la otra frecuentada por jóvenes. Desde la trastienda de la casa se dibuja un bello panorama de Supía. Detrás de su casa, por atrás se ve Supía. Supía es la finca. Ahí se ve La tiene grabada. Oiga, Supía es la finca de Río Sucio. Supía es la finca de este señor. Aquí llegamos lo más de bueno para los ratos del señor. Y aquí. Y de ahí resolvemos crucigramas y... Aquí vean. Y resuelven el mundo por el derecho. Se juegan cartas. Carta que uno Parques. Eso. Por el Río Sucio que queremos con guarapos y ¿Cómo rosadas. serán ahí de aburridos esos señores? El domingo es el día más común para beber guarapo toda la tarde. En esta región es el único día libre para el campesino y para los mineros. Llegué a las 3 de la tarde y ya varios tenían los ojos encendidos por el guarapo. Todos ustedes son de aquí de Cipirra. No, somos repartidos. Yo soy cucarrón legítimo. Este es el cucarrón legítimo. Es el cucarrón legítimo. Es que todas las veredas les dicen cucarrón. Venga, todas las veredas tenemos el apodo. Supongamos, yo soy de Tumbarra, tú tienes guineos. Los guineos. De que ahora los pintones. El de Quiebralón. Pintones. Los de San Lorenzo le dicen cometripa. Cometripa. Para la chinchurria. Allá come mucha chinchurria. Pero qué, excelente. La amistad es unida. Todos somos unidos, todos. ¿Y cuántas botellas se bajan de eso?
Pues sí, No, eso lo sabemos. Ni la persona se da la cuenta cuando ni lo ella se ve. da cuenta. Pero no hay que se da cuenta de Pero se Rosita. mantiene vuelta una baruca. Y cuando se le acaba, le echa agua para que rinda. Para que rinda más. Ah, bobo, permítame a regañar. Póngase a decir No, eso no tiene la medida. Hay días que uno aguanta más que otros. ¿Qué emborracha más, esto o el aguardiente? No. Vea, yo le digo la verdad. Perdón, a ver, el guarapo, a la persona que no está enseñada a tomarlo y como aguapanela, con 5 o 6 tragos tiene. Nosotros ya sabemos la medida que uno, entonces uno, para mí puede emborrachar más, porque este es pura caña. La caña pura cambia la cuenta, ya viene químico y todo, en cambio esto es puro. Pero entonces, para mí puede emborrachar más, para mí, concepto, no sé para los compañeros. No, pero hay una ventaja. Para mí, mi cuento es, para mí emborracha más el guarapo que el aguardiente. Porque es que esto lo llaman el jalador. Sí, porque usted que nos ha enseñado cuando se va a parar, que para el baño, como le están jalando como para atrás, y es bueno, ¿para dónde voy? ¿Para adelante o para atrás? Bueno, puedo hablar. Hay una ventaja. Lo que pasa es que cuando uno está, pues normalmente uno se mantiene pelado. En cambio, esto es muy barato. Uno viene y dice, con 3.000 o con 5.000 me emborracha. Y en cambio, con un aguardiente, eso es más caro. Eso no. Pues un aguardiente vale 2.000. Y con eso se emborracha uno. Y usted con esta vale 1.500 una botella. Y no nos la tomamos entre todos y colamos y todos vamos comprando así. Sí, y hacemos la colectiva para comprar el guarapito. O sea que usted con esta botella, si ustedes nos han enseñado, ustedes con esa botella se pueden emborrachar. Claro, y yo estoy prendido, yo me he bajado dos copitas. Mándese el otro entonces. Mándese el otro. Ya está ahí, harto está servido esperándolo, vea. Mándese el otro. Ya, mándese el otro. Bueno, salud pues, porque... Salud. Las guapachas o las marujas son las fabricantes del guarapo que venden en el estadero, pero no quisieron dejarse entrevistar. ¿Y por qué les dicen las marujas? Hay una que llama maruja y ella llama Rosita. Así te dicen las primeras marujas. Como en la ventana. Como en la ventana, mamá Rosita. Ellas son dos hermanas. Ellas son hermanas. Ella Maruja y Pero es Rosita. que yo las conociera como las guapachas, no como las Es que ella le pidió guapacha. Son las mismas. A nosotros nos llamaban las tierrugas. Ay, Pero porque no se bañaban. Era por las guapachas. Porque no se bañaban en el tiempo. A la quiero bañar. No, eso no había, no. Cuando eso Rosita se escondía para que no la bañaran. Se escondía bajo la cama. Ah, yo no. Ya quedó lista. Al día siguiente visité otro estadero de guarapo allí en Cipirra. La dueña, Rosalba Tapasco, me explicó cómo fabricaba la bebida. El guarapo se hace. Sí. El arroz y luego le pongo algodón amortiguado. Después lo muelo en la máquina. Después ya le echo dos fuertes. ¿Dos fuertes? Dos botellas fuertes y una dulce. Del guarapo que en botella. Y las dejo ahí y con cerveza, según quiere que fuerte el pero hay que echarle cerveza. Y con eso es lo que ya está amargo, pues ese poquito ya le voy echando el guarapo y eso es todo. ¿Cuánto se demora? Según se demora por ahí. Sí, muy poquita demora, hasta 8 días. ¿8 días? O se demora 3 días, así poquito. Sí, cuando la mate está pues empezando. ¿Y de qué depende que se demore 8 o 3 días? Porque es bastante más artica. Porque es artica mata, harto guarapo, mata cerveza. Hay que mezclarlo dulce con fuerte. Listo, muy bien. El estadero se llama El Limón, y aunque era antes de mediodía de un día laboral, ya había 3 hombres casi borrachos dando hora por ahí.
¿Y cuál es el punto ideal del guarapo? ¿Muy amargo no? ¿Muy ácido tampoco? No, muy amargo, no, ni muy dulce tampoco. Ni muy dulce. Sí, así un término medio. Un término medio entre ácido, amargo y dulce. No, ácido no. Ácido no. Amargo y dulce. Un punto y medio entre amargo y Sí, dulce. porque si está ácido no sirve. Hay que botarlo, pues si Hay que está botarlo. ácido. Sí. Doña Rosalba le mostró la cámara el lugar en el que fermentaba y guardaba el guarapo. Qué pena ustedes. Es un lugar muy... Vea, la mata, que tengo que lavar la vasija para volver a... La tiene que lavar. Sí. Y ahí está la guarapa. Río Sucio es un municipio tranquilo. Sus calles mantienen el buen ánimo y un espíritu alegre. En las bancas del parque principal, la gente mata a las horas de la tarde. Y uno como visitante camina despreocupado, como si los oficios pudieran seguir esperando. En los 4 resguardos indígenas de Río Sucio, hoy se exhibe la dignidad de los pueblos originarios. En el Guamal, las familias afrocolombianas como la de Jesús Moreno viven orgullosas de su ascendencia. Y los hijos más directos de las colonias europeas se aseguran su espacio propio. En su casa, Álvaro Garner mantiene el panteón fotográfico de sus ancestros alemanes. Y administra la llave de entrada al único cementerio católico civil del país, el cementerio de los Garner. Y bueno, ¿y quién tiene derecho a ser enterrado acá? Cualquier persona que sea de apellido Garner. ¿De primero o segundo orden? ¿De tercero o cuarto Hasta orden? de último. Cualquier persona que sea. De hecho, inclusive hay gente que sin ser Garner está aquí porque eran casados con Garner. Bueno, y El cementerio era pequeño e impecable. Las paredes conservaban el blanco impoluto. El césped estaba podado. En las lápidas se leían largos nombres de apellidos compuestos. Vea, y aquí hay más huellas, vea. Koch, ahí está el apellido Koch, también inglés. De la Cuesta. Aníbal de la Cuesta, Josefina de la Cuesta, Vicente de la Cuesta. ¿1886? Ah, ese sí. Había tumbas tan antiguas que ya tenían borrada la placa. Otras tenían adornos florales recientes. Mi abuelo y esto aquí. Mi abuelo también apunta. ¿Y el mantenimiento de esto quién lo costea, Álvaro? Hay una fundación con su junta directiva y se recogen aportes de los familiares y con la venta de los cenizarios y los osarios que fueron
pues inaugurados el año pasado, entonces. ¿Y alguien que haya muerto como muy lejos de acá? Que los restos no se hayan traído hasta acá. ¿En otro país? Puede ser. No, hasta ahora no se ha dado el caso porque 2 que vivieron en el extranjero vinieron a morir aquí. ¿Y en Colombia uno bien distante? La semana, hace 15 días, se trajeron de Bogotá y Medellín unos restos. De Bogotá han sido traídos 3, de Medellín 2 y de Cali 1, que es lo más lejano. Yo estoy a punto de traerlos de mi papá y una hermanita de Manizales. Pues está bien bonito. Sí, este cementerio es lindo. Como le digo, venirse a leer aquí por las tardes a veces es una delicia. Y además aquí en Río Sucio, además de vos, ¿quién tiene las llaves? Otra prima. Sí. Alguna vez conversé con un habitante de Río Sucio dedicado desde niño a la celebración del carnaval. Me explicó que era cada 2 años porque el municipio debía prepararse física y emocionalmente. Física porque la cuidada elaboración de los disfraces, de las máscaras, del andamiaje y de la figura tutelar del diablo tomaba su tiempo. Y emocionalmente porque los habitantes canalizaban lentamente su buena energía para que cuando llegara la fecha del goce todo fuera éxtasis y hermandad. La próxima semana daré el salto del occidente de Caldas al occidente de Risaralda. En el municipio de Pueblo Rico también ocurre el crisol amerindio. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.